En este video veremos la introducción al lenguaje de programación Java. Y para esta introducción vamos a tomar un ejercicio que hicimos la clase pasada, en la clase de programación orientada a objetos del tercer semestre de la Ingeniería en Sistemas Computacionales en VM Hispano, que consiste el ejercicio en hacer un programa que nos permita calcular el área de distintas figuras geométricas. Entonces, pues comencemos. Cuando nosotros creamos un proyecto en NetBeans, ahora el IDE que vamos a usar ya no va a ser Visual Studio, ahora va a ser NetBeans, que es un excelente IDE para programar en Java. Existen otros como Eclipse o así, pero en mi opinión el que más me gusta es NetBeans. Al crear un proyecto se nos crea un archivo con algo parecido a esto, solamente que bueno, vienen comentarios, vienen cosas que después borramos, y ya cuando las borramos pues nos aparece algo así. Por ahora no me voy a meter en qué significa cada una de estas cosas. Sí les recomiendo que si no han visto el video pasado de introducción a la programación orientada a objetos, lo vean antes de ver este, porque ya no me voy a detener ya no me voy a regresar a explicar todos los conceptos que ya vimos en ese video. Hago ese video asumiendo que ustedes ya vieron el video de introducción a la programación orientada a objetos, y por ende si yo digo clase, si yo digo método, si yo digo instancia, ya van a saber a qué me estoy refiriendo. Entonces, encarecidamente les recomiendo que si no han visto el video de programación orientada a objetos, lo vean, primero vean ese y después vean este. Entonces, ahora sí, para empezar, primero necesitamos incluir una serie de librerías que vamos a usar para nuestro programa. En C++, lo que hacíamos era que poníamos hashtag include o almohadilla include, y luego entre signos de menor que y mayor que, el nombre de nuestro paquete, que podía ser IOStream, podía ser string, incluso alguna vez llegamos a usar cstdio. Esto en Java ya no lleva esa sintaxis. Primero, esas librerías de IOStream, esas ya no las vamos a usar, y lo que vamos a usar ahora para incluir las librerías que vamos a usar para nuestro programa va a ser mediante la palabra clave import. Entonces, cuando ponemos import, pues le estamos diciendo a nuestro programa en Java que importe justamente todas las librerías y paquetes que son los que vamos a usar para poder crear nuestro programa. Todo eso que tiene que ver con los paquetes, los módulos, todo eso lo vamos a ver en el próximo video, que es el video que voy a subir después de este, en donde voy a explicar más a detalle pues qué significa este código, y también cómo funciona Java internamente, para que podamos entender un poquito más la razón de por qué su sintaxis, etc. Lo que sí les voy a decir es que la sintaxis de Java es muy parecida a la de C++, pero hasta eso es incluso más fácil que la de C++. Entonces, sabiendo, o sea, ya teniendo más o menos habilidad en C++, podemos perfectamente adaptarnos a la sintaxis de Java sin hacer tanto esfuerzo. Entonces, la librería que vamos a importar se va a llamar java.util, y después estos son separados por puntos, y después asterisco. Los asteriscos, no solamente en Java, también en C++, en Python, en cualquier lenguaje de programación, y no solamente en eso, sino también en Windows, en Linux, en cualquier sistema operativo y en la computación en general, es un comodín que nos va a indicar que vamos a importar todo, bueno, que vamos a leer todos los datos de una categoría. En este caso aquí le estamos diciendo que importe todas las clases y los módulos del paquete Java útil. Si nosotros, por ejemplo, hacemos una búsqueda de archivos en el administrador de Windows en el administrador de archivos de Windows, y le ponemos en la barra de búsqueda asterisco.doc, lo que va a hacer es que va a buscar todos los archivos
que terminan en .doc, que sean archivos de Word. Así, si por ejemplo yo aquí que estoy en Linux le pongo que busque asterisco.html, me va a poner todos los archivos que tienen extensión .html. Si pusiera asterisco.js, pues me pone todos los archivos que tienen extensión .js, que es en este caso solo uno. Entonces el asterisco siempre va a ser el comodín que nos va a indicar que siempre se van a tomar todos los datos que hay disponibles. Esto obviamente implica pues que hay que tratar este comodín con cuidado, no debemos de estar jugando con él, porque podemos terminar llevando nuestro programa a un comportamiento indefinido, o podemos terminar pues haciendo algo que no queremos. Entonces ya con esta librería importada, ahora sí podemos comenzar. Aquí tenemos nuestro método main. Como vemos, la sintaxis es bastante distinta a la de C++, pero la idea pues es que veamos el nombre, dice main, y ya con ver esto ya sabemos que este es nuestro método main. En el siguiente video voy a explicar el por qué el método main tiene esta sintaxis tan rara y con tantas cosas, ¿no? Si en C pues es int main y ya. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es que vamos a utilizar una clase que forma parte de nuestras librerías que importamos, que se llama Scanner. Entonces, para poder utilizar esa clase, pues la tenemos que instanciar. Ya en el video de programación orientada a objetos vimos qué significa eso de instancia. Entonces, para instanciar una clase en Java, ponemos el nombre de la clase y ponemos el nombre de el objeto en la clase. El nombre que le pusimos fue reader, pero puede tener cualquier nombre. Yo por ejemplo le puedo poner entrada, o le puedo poner leer, le puedo poner lo que sea. Yo le voy a dejar reader, pero le podemos poner el nombre que queramos. Y ahora ponemos igual y ponemos la palabra clave new y otra vez el nombre de la clase, scanner, y abrimos y cerramos paréntesis. Ahora esto así está incompleto, está correcto pero está incompleto, y eso es porque al momento de instanciar nuestra clase scanner necesitamos ponerle un parámetro. Nuestra clase scanner básicamente va a ser la que va a manejar todo lo que tiene que ver con los flujos de entrada. Nosotros ya sabemos desde C++ pues que los flujos de entrada son stdin, sin y ifstream, que son los de C++. Nosotros eso ya lo sabemos, y en este caso, por ejemplo, para leer el flujo de entrada estándar, que sería stdin, poníamos sin y el nombre de nuestra variable. Acá en Java vamos a usar la clase scanner, que es la que se va a encargar de todo ese aspecto de los flujos de entrada, y mediante esta clase pues se nos va a proporcionar una interfaz mediante la cual podemos manipular el flujo de entrada como nosotros queramos. Y eso está muy chido, porque en C++ pues era más difícil porque no teníamos esa interfaz. Acá sí, pero al momento de instanciar nuestra clase scanner tenemos que decirle un parámetro que es cuál va a ser el flujo de entrada, porque puede ser un archivo, puede ser cualquier cosa. Entonces, para decirle que lea de la entrada estándar, ponemos system, ojo con las mayúsculas, si lo ponen con minúscula, cuando va con mayúscula no lo va a leer, y viceversa también no lo va a leer. Tiene que ir system, scanner, string con mayúsculas siempre. Y entonces ponemos system.in como nuestro flujo de entrada. Ya no va a ser stdin, ya no va a ser sin, ahora va a ser system, que sería nuestro paquete, vamos a decir que general, y .in pues le indica que es el flujo de entrada estándar. Ahora vamos a declarar una serie de variables. Primero vamos a declarar un entero que se va a llamar opción, y ahora vamos a declarar un string. En C, para poder usar los strings teníamos que poner #include string.
entonces ya podíamos usar strings. Y eso es porque, si recuerdan las primeras clases que tuvimos de eso, en C no existen los strings, son arrays de caracteres que los denotábamos por char string y un tamaño 50, por ejemplo, y así los denotábamos. Al momento de incluir la librería string en C++, ya se nos daba la posibilidad de trabajar con strings, pero al final recaían mucho en esta onda de los arrays de caracteres, porque C++ es básicamente una extensión de C. Acá, por otra parte, en Java, los strings son su propio tipo de dato y que proporciona una interfaz más completa para poder trabajar con cadenas de texto. Y para poder declarar una variable string, ponemos string con mayúscula, con S mayúscula, y vamos a poner retorno. Y ahora vamos a imprimir cosas en la pantalla. Entonces, para imprimir cosas en la pantalla, en C++ poníamos count y nuestra frase, ¿no? Vemos que count pues es console out, que va a imprimir a stdout. En el caso de Java, aquí vamos a poner system.out, que es nuestro flujo de salida, y ahora vamos a poner println. Aquí hay dos variantes, print y println. La diferencia entre cada una es que print trabaja exactamente igual que count. Vamos a imprimir los datos en la pantalla, pero si después ponemos otro count, nos los va a poner en la misma línea. Mientras que si ponemos println, al final del string que imprimamos nos va a poner un salto de línea que cuando pongamos otro sistema println, pues ya va a estar en una línea, en la línea siguiente. Entonces aquí vamos a imprimir el menú. Vamos a poner cuadrado, triángulo, rectángulo, círculo, y la última opción va a ser salir. Y ahí está. Entonces vamos a vamos a compilar esto. Obviamente yo lo estoy haciendo manualmente, pero ustedes nomás le dan al botón de play en yo estoy aquí lo estoy haciendo manualmente, pero ustedes con darle clic simplemente al botón de play, pues ya los va a hacer, ¿ok? Y entonces ahí está. Nuestras opciones: cuadrado, triángulo, rectángulo, círculo y salir. Ahí está. Entonces, ahora vamos a imprimir. En este caso aquí sí vamos a poner sistema.print sin el ln. Ln significa line. Entonces siempre que veamos esto de line, pues ya sabemos que al final nos va a poner un salto de línea. Yo lo estoy poniendo aquí porque quiero que me imprima dos saltos de línea, pero si no se lo pongo, nada, me imprime uno. Entonces aquí sí pongo print sin salto de línea y pongo, elige una opción que va a ser del 1 al 5. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es utilizar nuestra instancia que creamos de nuestra clase scanner, y le vamos a decir que lea la información que vamos a poner y que la guarde en nuestra interopción. Entonces ponemos opción, que es en donde se va a guardar, igual a reader, que es el nombre de nuestro objeto, punto next. Y este next pues es justamente
pues que lea los caracteres, pero en este caso los vamos a guardar en un entero. Entonces si lo dejamos así nada más, por ejemplo, si lo dejamos así e intentamos hacerlo correr, obviamente nos va a salir que hay tipos incompatibles, porque next lo que hace es que retorna un string y lo estamos intentando guardar en un entero. Eso no se puede. Tenemos que decirle cuál es el tipo de información que va a leer. Es una discrepancia con C++. Con C simplemente poníamos sin, opción y ya. Pero al hacer eso, si le metíamos un dato que no esperaba, pues llevaba a nuestro programa a un comportamiento indefinido. Entonces es mejor, yo pienso que es mejor que el programa necesite que le especifiquemos el tipo de dato que va a leer. Entonces ponemos next int porque es un entero con I mayúscula. Si fuera por ejemplo un flotante, ponemos next float. Si fuera un double, next double. Y aquí mucho cuidado porque con este next, y ahorita podemos hacer una prueba para que lo veamos, este next trabaja de la misma forma que sin, en el sentido de que va a leer cualquier string sin espacios. En el momento en el que nosotros demos un espacio nos va a tirar error. Por ejemplo, si aquí yo le cambio string y entonces compilo esto, aquí elige una opción, y si escribo un string muy grandote sin espacios, vimos que no mandó nada, significa que estuvo correcto. Pero si le pongo string con espacios, ahora aquí tampoco me mandó nada. Ahora voy a poner que imprima. Con espacios. Y vemos que nos volvió a hacer lo mismo. String. Y todo esto pues no está. Tengo entendido que NetBeans, y por eso fue que me quedé como ¿qué pasó? En NetBeans sí te tira un error si ponemos .next y luego nuestro string le ponemos espacios. NetBeans nos tira un error. En este caso acá no tiró nada, pero al momento de imprimir nuestra variable opción, vemos que solamente nos puso string y todo lo demás nos lo ignoró. Para arreglar eso tenemos que poner next line, y ya con eso lo que va a hacer es leer la línea completa, y con eso ya nos va ahora sí a tomar string con espacios, y vemos que ahora sí nos toma nuestro string completo. Vale, entonces lo voy a regresar a como estaba. Entonces nosotros ya sabemos que poniendo next, cuando queremos especificar de qué tipo va a ser el dato que vamos a guardar, ponemos pues el nombre del tipo, pero con la primera letra mayúscula. Entonces next int así está incorrecto, tenemos que poner next int con I mayúscula, y así ya nos lo va a leer. Ahora vamos a hacer un switch que obviamente va a ser sobre nuestra variable opción. Y entonces vamos a ir por casos. Caso 1. Bueno, esto lo voy a repetir 5 veces. Ahí está. Y entonces aquí sería caso 2, caso 3, caso 4, caso 5, y ya nada más, para cuando ninguno de los casos se coincide, vamos a ponerle que imprima opción incorrecta.
Entonces ahí está. Obviamente ahorita pues nuestro código no va a hacer nada. Si nosotros compilamos esto, pongamos la opción que pongamos, pues no lo va a leer. Solo si ponemos algo que no sea del 1 al 5, ponemos 6, pues sí nos pone opción incorrecta. Bueno, ahora para hacer el código de, ya ahora sí, de que lea bueno, de que no de que lea, sino de que calcule las áreas de cada figura geométrica. En la clase lo hicimos aquí dentro del switch case. La verdad eso no tiene caso, sobre todo porque se tuvieron que crear demasiadas variables innecesarias, y también algunos compañeros le ponían el mismo nombre a la variable y después pues obviamente entraba en conflicto porque eran dos variables distintas con el mismo nombre. Para evitarnos eso, vamos a hacerlo como ya sabemos. Nosotros ya sabemos cómo trabajar con programación estructurada y ya sabemos cómo funcionan las funciones, etc. Entonces lo vamos a hacer así. Vamos a separar nuestro código por funciones para que así sea más comprensible, y aparte va a ser más fácil y va a quedar menos espagueti nuestro código. Así que primero que nada vamos a declarar una función que se llama cuadrado, que no va a retornar nada, por ende va a ser de tipo void, y ponemos cuadrado y le vamos a pasar un argumento que va a ser nuestro escáner. En ese caso no lo tenemos que volver a instanciar, simplemente ponemos el tipo de nuestra variable, que es escáner, y el nombre que queremos darle, y ya está. No tenemos que instanciarlo, podemos dejar así, porque al pasárselo desde aquí a acá, la instancia ya va a estar hecha, ya va a estar creada. Entonces simplemente con pasarlo como argumento ya es suficiente. Vamos a declarar dos enteros, uno se va a llamar lado y otro se va a llamar área. Y entonces le vamos a poner que nos imprima una frase que va a decir área del cuadrado, y entonces ahora le vamos a poner que nos dé el lado. Ahora el lado va a ser igual a reader.next int, justamente para que lo lea como entero. Y entonces área va a ser igual al lado por lado. Toda esta sintaxis es idéntica, si vemos, a la de C, C++. Entonces esa parte creo que ya no la tengo que explicar. Y ahora el área es, y ahora lo que necesitamos pues es juntar área con lo de acá, pero nosotros ya no podemos usar ya no existe acá en Java. Entonces para poder concatenar a ponemos signo de más y nuestra variable, y yo adicionalmente le pongo un punto, y pues ahí está. Entonces ya nada más aquí, en nuestro caso 1, vamos a poner nuevamente cuadrado, y le tenemos que pasar el argumento de cuál va a ser nuestro escáner, que es reader. Y ahí está. Ahora, este código está bien, pero una vez más está incompleto. Si nosotros intentamos ejecutarlo, nos sale un error de que un método no estático no puede ser referenciado desde un contexto estático. ¿Y eso qué significa? Bueno, no me voy a detener mucho en eso lo voy a explicar en el video que sigue, pero en esencia, cuando trabajamos con Java de esta forma, que nosotros nuestra clase área figuras no la vamos a instanciar, sino que la vamos a ejecutar, esto no lo podemos hacer así, porque como vemos,
no nos lo lee. Al momento de declarar una función que vamos a utilizar, tenemos que anteponerle la palabra clave static. Static básicamente significa que nosotros podemos utilizar ese miembro que es estático de una clase, que puede ser un método, una variable, lo que sea, sin necesidad de instanciar la clase. Justamente eso es lo que buscamos. Nuestra clase área figuras no la vamos a instanciar en otro programa, la vamos a ejecutar. Entonces nuestras funciones deben de ser estáticas, y si intentamos compilar otra vez, vemos que ya no nos tira ningún error. Vamos a ejecutar, nos sale nuestro menú otra vez, y si damos a cuadrado, pone área del cuadrado, dame el lado, le voy a dar 3, y el área es 9 porque 3 por 3 es 9. Bueno, pues con este mismo código, este de aquí, lo podemos aplicar para prácticamente todos los demás, las demás figuras, con agregados, con cositas, pero este mismo código que está aquí lo podemos repetir para todas las figuras geométricas. Entonces lo copiamos, y ahora le voy a cambiar el nombre a a triángulo. El argumento se queda igual, y aquí nuestras variables enteras, primero que nada ya no van a ser enteras, ahora van a ser double, que recordemos que es de tipo de coma flotante, que se va a llamar base, altura y área. Aquí cambiamos cuadrado por triángulo, y aquí en lugar de que diga dame el lado, va a decir dame la base. Entonces aquí vamos a leer la base, y obviamente ya no va a ser next int, va a ser next double. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora en lugar de pedir la base, va a pedir la altura, y entonces la variable en donde se va a leer pues obviamente va a ser altura. Y entonces área va a ser igual a base por altura entre 2. Y de el área es, lo dejamos exactamente igual. Ahora aquí abajo vamos a llamar a esa función triángulo, especificando cuál va a ser nuestro escáner. Y si lo compilamos y lo ejecutamos, ponemos cuadrado, le damos 6 y ahí está. Sigue funcionando igual. Pero entonces cuando damos triángulo, área del triángulo, dame la base, le voy a dar 5. Dame la altura, le voy a dar 6. Y el área es 15. En este caso salió entero. Le voy a dar 4.7 y la altura 6.8, por poner un ejemplo. Y el área es de 15.98. Ahí está. Bueno. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahí está. Y ahora en lugar de decir triángulo, pues va a decir rectángulo. Se va a quedar igual del reader. De base, altura y área se va a quedar idéntico. Aquí ya no va a decir triángulo, va a decir rectángulo. De base y altura se queda igual. Nada más la diferencia va a ser en esta parte de área. Pues ya no va a dividir entre 2. Simplemente multiplica base por altura. Y ahí está. Y entonces, ahora, en nuestro caso 3, que es el del rectángulo, pues llamamos a la función rectángulo y le pasamos nuestro reader como argumento.
volvemos a compilar. Entonces rectángulo, voy a hacer lo mismo, 4.7 y 6.8, y ahí está. Y si lo hacemos con triángulo, 15.98, ahí está, es la mitad de este. Entonces ya con eso tenemos pues ya casi todo. Ya nada más falta la del círculo. Entonces esto lo volvemos a copiar. Lo pegamos. Y obviamente aquí le vamos a cambiar el nombre de rectángulo a círculo. El escáner se queda igual. Y aquí no va a tener base ni altura. Va a tener radio y área. Aquí le cambiamos área del rectángulo por área del círculo. Este de dame la altura ya no. Simplemente va a ser dame el radio. Y este de área va a ser, fíjense, para evitar los problemas de que entre en conflicto, que no debería, pero aún así, vamos a poner radio por radio, porque es radio al cuadrado, y lo vamos a rodear de paréntesis. Digo, sin paréntesis no debería haber ningún problema, pero igual por seguridad vamos a hacerlo. Y el resultado de esto lo vamos a multiplicar por pi, que es 3.14159. Y esto se queda exactamente igual. Entonces ya nada más, en nuestro caso 4, llamamos a nuestra función círculo. Y si compilamos y ejecutamos, aquí, no le cambié el nombre a este. No le cambié el nombre, aquí no es base, es radio. Ahí está, ya compiló. Y cuando ejecutamos ponemos círculo. Dame el radio, le voy a dar 4.6. Ahí está. En este caso todos estos decimales nos los pone porque las variables las declaramos como double. Si las hubiéramos declarado como float, pues no tendríamos tanto problema, no tendríamos tantos decimales. En este caso por ser double, pero pues no hay ningún problema. Vemos que 66 punto tal. Y pongo 8. Ahí ya salieron menos decimales. Entonces ya casi está nuestro código. Ya falta lo último, que es la parte de salir. Pero antes de hacer esa parte de salir, vamos a hacer algo que ya hacíamos en programación estructurada, que es que el menú de nuestro programa pues se va, ¿cómo lo puedo decir? Se va ejecutando constantemente. O sea, aquí escogemos una opción y ahí termina nuestro programa. Lo que queremos es que cuando escojamos una opción, se regrese al menú principal. Nosotros ya sabemos cómo hacer eso. Y es con un while. Bueno, en C es while 1. O también for. Así. En el caso de Java, hay dos formas. Puede ser do while, una cosa así. No es necesario hacer tanto rollo. Ponemos simplemente while true, que también así es la sintaxis que se usa en Python. Y pues ahora todos estos para adelante.
Muy bien. Y entonces aquí no me lo quiere leer. Bueno. Ok, se me activaron las mayúsculas y no me había dado cuenta. Entonces aquí agregamos la llave pues, que cierra nuestro while true. Ya simplemente con hacer esto, vemos ahí que está Arias 49 y ya nos abre otra vez el menú. A círculo 6, ahí está. Pero obviamente pues, si le damos opción 5 pues no hace nada, y si le damos opción 6 tampoco hace nada. Entonces ahí ya nos salimos. Entonces ahora sí vamos a agregar la instrucción para que salga. Yo siempre la pongo hasta aquí arribita para que no cause problemas de que no la encuentra o algo así. Entonces declaramos nuestra función que se va a llamar salir. Esta sí no va a tomar ningún argumento. Y vamos a hacer que imprima saliendo. Y para salir ponemos system.exit. Y no sé si se puede dejar así, pero en este caso nosotros le especificamos pues 0, ¿no? Que salga en 0. Y entonces a nuestro caso 5, que es el de salir, pues ¿qué creen que vamos a hacer? Vamos a llamar a nuestra función salir. Y entonces cuando compilemos esto y lo ejecutemos, cuadrado, triángulo, rectángulo, círculo, y cuando le demos salir, ahí ya salió y ya regresamos a nuestro shell. Entonces ahí está. Sin embargo, el código le falta una cosa, o sea, este código ya funciona, solamente le falta una cosa más, y es que nosotros adicionalmente a esto le agregamos la opción de que el usuario pudiera escoger si quería volver al menú principal o ya se quería salir. Entonces vamos a agregar nuestra función aquí, que le voy a poner retornar, y una vez más vamos a utilizar nuestro escáner. Vamos a crear un string que se va a llamar retorno y vamos a hacer que imprima regresar al menú principal, y como opciones sí y no. Ojo, print sin ln, y entonces aquí sí, como solamente queremos que lea una letra, es decir, no vamos a usar espacios, ponemos que el retorno va a ser igual a reader.next sin ningún otro agregado. Ahora tenemos que comparar pues que nuestro string ya sea que sea S o N. Con base en la lógica de programación, lo que más nos conviene es que verifique si lo que escribimos fue algo distinto de S, y si es algo distinto de S, que se salga. Y por otra parte, si pone S, pues que se siga, ya no va a haber nada y entonces se va a regresar al menú principal. Para hacer eso, en el caso de C, para comparar un char, ponemos char S por ejemplo igual a S,
poner un ejemplo así. Entonces poníamos if s es igual a s, tal. Pero si por ejemplo nuestro char fuera más bien un array de caracteres, que fuera así, lo que se hacía era poner strcmp, que es comparar string, s, string. Y entonces si era diferente de 0, es que el string no es el mismo. Y si es igual a 0, entonces el string es el mismo. Un enfoque similar se lleva a cabo aquí. Porque aquí en Java no existe la misma interfaz que en Python, porque en Python sí puedes comparar un string de la misma forma que si fuera un char. Acá no. Se tiene que hacer parecido a como les acabo de decir. Entonces para hacer eso ponemos que sí, no. Recordemos que el signo de exclamación significa no. Entonces si no s punto equals significa es igual a retorno, entonces que ejecute nuestra función salir. No sé si se entiende esto. Básicamente estamos comparando nuestro string al string que le estamos diciendo aquí mediante el método equals, y si no, o sea, si da falso, pues que se salga. Y ahora iba a decir que ya terminó el código, pero no, todavía no. Pues tenemos que llamar a esta función. Para hacer eso, en cada una de estas funciones vamos a llamar. Entonces ponemos retornar y le pasamos como argumento nuestro reader que ya teníamos. Y ahora sí, ya está nuestro código terminado. Compilamos y ejecutamos y vemos que funciona correctamente todo. Cuadrado. Al lado 4. El área es 16. Regresar al menú principal, sí. Y ahí está. Otra vez cuadrado. Regresar al menú principal, no. Saliendo y ahí está. Ahí vemos que funciona correctamente. Ahora triángulo. 5, 7.8. Ahí está. Regresar al menú, sí. Rectángulo. 5, 7.8. Ahí está. Regresar al menú principal, sí. Y por último, círculo. 2.7. Nos sale este decimal el grandotote. Regresar al menú principal, sí. Pongo algo que no sea uno de estos, por ejemplo 0, opción incorrecta. 7, opción incorrecta. Pero si pongo 5, sale y ya nos regresa al menú principal. Entonces ahí está. Como vemos, pues el código es de hecho mucho más comprensible que en C++, porque ya no usamos que los operadores de inserción y extracción. En Java ya no existen los punteros, todas esas cosas que nos causaban tanto conflicto. Acá ya no existen. Entonces sí pienso yo que la sintaxis de Java es más fácil. Y estando acostumbrados ya a la sintaxis de C++, a la manera en la que trabaja C++, pues vemos que podemos aplicar esos mismos principios aquí. Y pues de hecho va a funcionar. O sea, este switch es idéntico a como lo haríamos en C. Y como vemos funciona sin ningún problema. Nada más lo novedoso pues es obviamente el nombre de las funciones. Y también que aquí estamos creando una instancia de nuestra clase scanner para poder manejar el flujo de entrada. Y pues ya con esto termina nuestro video de introducción a Java. Pues ahora sí que a lo largo del semestre voy a seguir subiendo videos así. Y obviamente como ya deberíamos de tener claro todo lo que tiene que ver con programación estructurada, pues ya
va a ser más ya enfocado en el código y no tanto en los conceptos. Hasta luego.